pasada, eh, desafortunadamente no pude eh, enviarles la clase, la segunda parte de la clase porque era muy pesada la misma, pero estoy coordinando mañana pasado con la Francis, ver cómo la subo a Google Drive para que ustedes tengan acceso a las mismas. Así que lo mismo vamos a hacer con esta clase, que ya estoy grabando. Me imagino que se ve que se está grabando para aquellas personas que no pueden, que no se, que no se van a poder incorporar o que no se han incorporado a la misma, ¿ya? Para que ustedes tengan fácil acceso. ¿Estamos? Eso me permite, me da una sensación de tranquilidad a mí también. Eh, yo a modo de, me gustaría en esta etapa y a la espera de que se vayan incorporando, hacer una suerte de resumen de, de lo que hemos visto hasta ahora, no más de 5 minutitos que nos permita tener una claridad, mediana claridad de lo que hemos hecho. Nosotros, en términos de mapas conceptuales, nosotros nos hemos centrado en buscar una explicación teórica sólida que nos permita argumentar por qué es importante eh, el proceso de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Como entendida esta evaluación de proyectos como una toma de decisión o cómo se contribuye a un proceso racional en la toma de decisiones que disminuye las condiciones de riesgo a las que se ven enfrentados ustedes como decisores o eventuales decisores. Dicho eso, ¿no es cierto? Lo que planteábamos en su momento es que que este proceso decisional que tiende a disminuir la incertidumbre debe ser a través de un proceso racional que permita encontrar una solución, comillas, inteligente al problema que ustedes deciden enfrentar. Y esta evaluación, ¿no es cierto? Esta decisión es una decisión que es compleja porque habitualmente quienes tomamos decisiones centramos nuestra atención en manifestaciones de problemas y enfrentamos más bien atacamos los síntomas, pero no vamos necesariamente al problema de fondo. Por lo tanto, es clave, ¿no es cierto?, que ustedes vayan trabajando eh, la búsqueda de soluciones que atiendan más a problemas de fondo. ¿Ok? En esa lógica, en esa dinámica, eh, lo que uno busca o va haciendo es, va entendiendo que este proceso de técnico o de esta técnica lo que hace es representar un proceso de planificación, que no es más que un conjunto de etapas que van desde el diagnóstico a la definición del problema, la definición del objetivo, la identificación de alternativas de solución, la proyección de esas alternativas y evaluación de impacto que podrían tener en su organización, en particular pensando que éstas deben crear valor, una prognosis, ¿no es cierto?, suponiendo que usted hace algún tipo de intervención o que no la hace, y a partir de esta evaluación, ¿no es cierto?, inicial, usted propone alternativas de solución y toma esta idea matriz, la evalúa, la perfecciona, uh, la armoniza de manera tal de que la logra implementar a partir de un proceso de decisión y eso finalmente se supone que en ese proceso usted genera un cambio tal que va a construir valor a la organización. Entendiendo por valor a la organización que logra que el valor económico de la misma sea mucho más significativo. Eso es una primera etapa. Dicho eso, estos perfiles o estas ideas de solución pasan entonces tienen un ciclo que va desde una idea hasta un perfil, hasta una evaluación técnica, ¿no? Y cuando entramos en esa evaluación técnica, empezamos, ¿no es cierto?, distintas etapas en el proceso evaluativo. Yo he sostenido y sostengo que la primera etapa que usted debe cumplir en esa evaluación técnica
es, ¿no es cierto?, la evaluación legal, es decir, evaluar si legalmente esa solución que usted propone es viable, es técnicamente y jurídicamente viable, y eso va a depender además, entender en qué marco jurídico usted opera, porque no es lo mismo operar un proyecto o una solución en el marco jurídico del derecho privado que hacerlo en el marco del derecho público. Son connotaciones distintas y diferentes. eh, Fíjense que a mí me pasa hoy día, entre que yo estoy aquí en mi casa tratando de solucionar problemas, mire de las locuras a nivel institucional, ¿no? Nosotros estamos llevando, como yo les decía hace un tiempo atrás, unos proyectos de capacitación en oficios. Para eso tenemos que arrendar una casa. Hicimos el contrato de arriendo y mire la locura, porque esto es parte de la locura, y no digo que es demencia, pero es de las locuras, ¿no? Hoy día nos han observado el contrato de arriendo porque no consideraba la dimensión de género. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver la dimensión de género en el contrato de arriendo? No debería nada, porque tú estás impidiéndole a alguien que te arriende una propiedad, un bien inmueble para desarrollar una actividad. Sin embargo, ¿no es cierto?, como hay una ley que regula las universidades, esta ley establece que en todos los contratos o actos administrativos que establezca la universidad debe incorporarse una cláusula de respeto a las condiciones de género. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista legal? Que para poder sacar la resolución de pago de ese acto administrativo, tenemos que modificar el contrato. Dicho eso, lo que estoy diciendo es, hay que tener claridad respecto de los marcos jurídicos sobre los cuales opera este proyecto. Resuelto el tema jurídico, tenemos que enfrentar un análisis más técnico. Y este análisis técnico nos obliga a pasar por teniendo claridad respecto del problema, teniendo claridad respecto del objetivo, tenemos que identificar cuál es el satisfactor de ese problema y que dé cumplimiento a su objetivo. Y para eso se hace un estudio de demanda que permita, ¿no es cierto?, identificar, Sí, 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 sí. Sí, seguro. Lo tengo para ¿ya?, que permita identificar con claridad el qué satisfactor usted va a construir, ¿no? ¿Qué producto, qué servicio va a entregar para que efectivamente ese problema sea resuelto? ¿Ok? Vamos con esa dinámica y esa lógica. Y para eso pasamos por distintas etapas, ¿no? Análisis del producto, análisis del precio, análisis de la plaza, análisis de la estrategia de promoción que aplica en el mercado. Pero aún así sabemos que eso no es suficiente y tenemos que hacer o mirar cómo estas decisiones, ¿no es cierto?, las han ido tomando terceros o competidores, ¿no? Entonces hay que mirar cuál es también la oferta que hoy día existe en el mercado para enfrentar problemas de similares características eh, o que hoy día han aplicado los distintos actores. Por lo tanto, tenemos que mirar la oferta. Y cuando miramos la oferta, miramos las características del producto, miramos la competencia, miramos la calidad de ese producto o servicio, miramos el proceso productivo que ellos tienen, evaluamos cuáles son los insumos que se han ido generando, ¿no es cierto?, para dar una respuesta alternativa o una respuesta contundente como producto a ese servicio que nosotros deseamos proveer. ¿Me van siguiendo, no? ¿Aló? ¿Me siguen? sí. Ok. Una vez que hemos resuelto el problema del estudio, de la estructura de oferta y demanda, entre otras cuestiones, hemos resuelto los problemas de costos de los insumos y de las características de los insumos que vamos a utilizar para enfrentar ese proceso productivo o ese proceso de servicio, tomamos
nos preocupamos entonces de la ingeniería, es decir, qué tipo de procesos productivos tenemos que desarrollar, qué tipo de recursos humanos requerimos para esa actividad, qué tipo de inversión es la que requerimos tener para generar ese proceso productivo, porque no es cualquiera. Ah, ah, cuáles son los insumos y las características de los insumos y en qué etapas esos insumos van a entrar en ese proceso productivo, cuál es la lógica de la logística que vamos a utilizar para proveer ese servicio. Y armamos entonces lo que yo he llamado el layout en ese proceso, ¿no? El estudio técnico o ingenieril que nos permite responder a preguntas operativas y tácticas que resuelvan de alguna manera, ¿no es cierto?, la inquietud que usted tiene eh, para enfrentar el proceso productivo que usted y el proceso productivo para que va a resolver en el fondo, ¿no? Eh, y por lo tanto ahí tiene en general las características completas o más completas del el qué hacer, el por qué hacer y cómo lo va a hacer. Entre otras cosas, ¿no es cierto? Quiere decir que usted tiene que tener claridad respecto de los procedimientos, usted debería tener claridad respecto del manual de procesos o el manual de la organización y funciones, tiene que ir describiendo cuáles son los hitos claves en cada una de sus instancias y cómo va a insumar, ¿no es cierto?, a ese proceso productivo de servicio. Cuando usted logra resolver ese impasse, entramos en una fase un poco distinta, ¿no? Porque ya tiene claridad respecto del qué y el cómo lo quiere hacer. Lo que no sabe, ¿no es cierto?, todavía es cómo va a evaluar económica y financieramente ese proceso, que es la cuestión a las cuales nos vamos a referir hoy, ¿no? Básicamente hoy. ¿Qué criterios son los que se aplican para resolver adecuadamente y racionalmente la mejor de las alternativas u opciones que usted tiene de proyectos? ¿Estamos, no? ¿Alguna duda hasta aquí? Profesor, una consulta, ¿usted va a compartir una plantilla de Excel para ver Sí, los la procesos? próxima sesión vamos a terminar la cosa teórica y yo les voy a mandar entonces les voy a mostrar una plantilla de Excel para que podamos evaluar lo que estamos hablando, pero ya un poco al final. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna duda hasta aquí? Por mi parte no. Tampoco, profe. ¿No? Todos tienen claridad entonces de lo que estamos hablando. Sí, sí, no, ninguna duda, profe. Ya, déjenme, estoy abriendo una pauta para mí para seguir mis ideas, ¿no? Ahora, hasta aquí lo que siento, lo que yo creo que hemos hecho una buena reflexión de la teoría, ¿no? Y de algunas explicaciones del por qué es importante tener esta mirada conceptual. Dicho sea de paso, mientras se abre esta cosa para mí, decir que es bastante fácil eh, equivocarse en este proceso, ¿no? Porque desde el punto de vista teórico, uno no... Es difícil poder construir en el imaginario un mundo perfecto y completo, ¿no? No es una cosa fácil, no es una cosa simple, más bien tiende a ser ah, muy complejo porque la teoría supone que usted logra construir un modelo de un modelo económico o un modelo de gestión
que contempla todos los escenarios posibles, ¿no? Y que además usted logra conocer eh, cuál es, eh, eh, cuáles son todos los escenarios posibles y qué probabilidad de ocurrencia tienen todos esos escenarios, ¿no? Por lo tanto, es casi un mundo perfecto, ¿no? Es un mundo donde usted tiene claridad total y absoluta respecto, ¿no es cierto?, de lo que va a hacer y cómo ese hacer se valoriza o se valora, ¿no? Eh, no es fácil, tampoco es tan simple. Yo me voy a, antes de entrar en la evaluación económica, me voy a permitir mostrarle algo, ¿no? Voy a compartir con usted cómo mi gran fracaso, ¿ah? Lo voy a compartir con usted, porque así partí yo, ¿no? El gran fracaso por el cual yo fracasé, ¿no? Ahora tengo explicaciones del por qué fracasé, pero siguen siendo explicaciones racionales, ¿no? Porque yo creo que son racionales. Um, no sé si están viendo la pantalla. Se despliega No, una, profe, no se ve nada. ¿no? Ahora sí. Ya. Oh, Eh, sí, ahora sí, se ve una diapo. una diapositiva. Entonces, yo un poco para que sigan el camino de lo que hemos hablado. Yo, hace algunos años atrás, por ahí por el año 2016, yo les contaba a ustedes que había iniciado un proyecto que era una distribución de alimentos, ¿no? Entonces, cuando yo vendí la idea, yo tenía en mi cabeza un proyecto de mercado online, ¿no? Y cuyo fin, cuyo foco, intentaba responder a un mercado objetivo que eran las personas. Esta fue la presentación que yo le hice a mis socios, ¿no? Y que me compraron la idea, ¿no? Entonces lo que hice fue esta agenda, ¿no? Eh, Miré los antecedentes de los estudios de demanda, de oferta, y y fui profundizando la idea de tal manera que uno pudiera tener claridad si acaso lo que estaba pensando tenía sentido o no. Entonces, lo primero que tomé fue las encuestas del presupuesto familiar y logré darme cuenta, ¿no es cierto?, de que eh, cada hogar encuestado en su momento, ¿no es cierto?, y ya estamos hablando del año 2016, 2017, con una muestra representativa en ese momento, eh, lograba, uh, lograba financiar o destinaba al consumo, ojo que aquí están los datos de Santiago, nos destinaban al consumo alrededor de 400.000 pesos mensuales en gastos, ¿no? Aquí está la condición de la muestra, ¿no? Aquí lo que hemos mostrado son de alguna manera los datos contextuales, donde teníamos claridad respecto de cuántos eran los hogares que existían en el país, donde teníamos mediana claridad de cuáles eran los ingresos promedio, ¿no es cierto?, que tenía cada hogar, sabíamos cuánto gastaba, ¿no es cierto?, en promedio un hogar, en ese entonces era cerca de 807.000 pesos que gastaban las personas en consumo, ¿no? Para ingresos, digamos, que en promedio superaban el 1.000.000 de pesos, uh, y que además destinaban en alimento alrededor de 400.000 pesos. Más o menos esa era como la carrilla, la parrilla de ingresos. Pero además teníamos una caracterización medianamente completa de cuál era el perfil de clientes potenciales y del comportamiento de ingresos de este ingreso familiar al cual yo pretendía llegar, porque mi objetivo era llegar hacia las familias, ¿no? Y tener una distribución hacia las familias. Entonces mi estudio de mercado básicamente obligaba a pensar en cuánto eran los ingresos de las familias y cuánto destinaban de ese ingreso al presupuesto de consumo, ¿no? Entonces había una buena caracterización de los ingresos y de cuáles eran sus orígenes. Y al mismo tiempo, nosotros teníamos
meridiana claridad respecto de cuánto destinaban al consumo, entonces, o al gasto, ¿no? Y estamos hablando de un individuo promedio, ¿no? Entonces sabíamos que se destinaba más o menos como 800.000 pesos al gasto destinado al hogar, o sea, eran como 800.000 pesos los ingresos que se generaban. Buena parte de ellos estaban destinados a alimentos y bebidas no alcohólicas, vale decir, a alimentos no perecibles o perecibles que se destinaban a satisfacer las necesidades básicas. Una parte, digamos, se destinaban a la vivienda. Usted sabe, digamos, de que aproximadamente, y así lo operan los bancos, entre el 25 y el 30% de sus ingresos usted lo destina a soluciones habitacionales. Así que por eso es que es importante. El otro gasto, y sigue siendo la tendencia, se destina a transporte y a bienes de servicios diversos, y posteriormente a ello hay una suerte de distribución en otros bienes de consumo como educación, restaurantes, recreación, comunicación, salud y otros destinos de sus gastos, ¿no? Entonces ya hay una estructura de cómo el individuo promedio familiar, o el hogar familiar, el hogar promedio, distribuye su estructura de gastos, que probablemente sea similar a la que usted tiene, ¿no? Entonces el foco estaba justamente como negocio, estaba en la distribución de alimentos, pensando que era buena parte de lo que usted hacía, destinaba a ese gasto, básicamente a alimentarse. Un grupo familiar de 4 personas, profesor. Un grupo familiar de 4 personas en promedio. Ya. ¿Ya? Entonces se decía, eso es lo que existía en ese momento, dependiendo de los niveles educacionales, más o menos este era el gasto promedio realizado dependiendo del hogar, ¿no? Entonces un hogar básico, con una educación básica, tenía un ingreso promedio de 430.000 versus un individuo con doctorado, con estudios completos de grados, ¿no es cierto? 2.300, 2.500 millones, 2,5 millones de pesos, más o menos el ingreso promedio familiar. Aquí había entonces una canasta más o menos predecible hacia dónde o qué segmento al cual usted, en mi caso, que yo quería operar, que eran familias que se encontraban desde el nivel 5 hasta el nivel 10, que se suponía son los que estaban más preparados para comprar online, ¿no? Es decir, aquellos que tenían educación completa, ¿no es cierto? Universitaria completa, básicamente eso. Eh, entonces iba segmentando yo, ¿no es cierto? Claramente hacia dónde yo quería llegar, a quiénes quería llegar, a qué nivel de ingreso quería llegar, y también con ello perfilaba cuál era el nivel de gasto al cual eh, yo me focalizaba en la estructura de ingresos que las personas tenían. Una segunda pregunta era básicamente en qué gastaban hombres y mujeres. Entonces, una buena caracterización, ¿no es cierto?, de esta estructura decía que las mujeres gastaban más en alimentos, un 15% del hogar lo destinaban a alimentos, poco destinaban a bebidas alcohólicas, un 4% a prendas de vestir, a salud, la mujer es mucho más previsible en ello, ¿no es cierto?, era más, buscaba más seguridad y por lo tanto destinaba más al gasto de salud, lo mismo que al gasto de transporte, destinando menos recursos a alcohol, recreación, restaurantes, ¿no? Sus prioridades entonces están más bien en las necesidades básicas. En cambio, el hombre básicamente lo destina a alimentos, recreación y cultura, ¿no es cierto? Ojalá restaurantes y hoteles, básicamente ocio, ¿no? Y el resto solía ser marginal. Los alimentos que más se consumen eran, ¿no es cierto?, pan, bebidas, embutidos, carnes, lechugas, yogur, ¿no? Es ahí como estaba en materia de alimentos más consumidos en los hogares en Chile, ahí estaba concentrado. Y de verdad que los estudios actuales no cambian mucho, es donde se focalizaba básicamente el destino del gasto en alimentación. Una vez que tengo resuelto o tenía resuelto el qué, el cuánto y a quién quería llegar,
entonces tenía que hacerme la otra pregunta, que era si mi metodología, mi lógica era que usted pedía por internet, ¿no es cierto? Y yo distribuía, ¿no? Entonces la pregunta era cuántas de estas personas hacían uso de la tecnología para, ¿no es cierto?, adquirir bienes y servicios. Ojo que esto era antes, era prepandemia, por lo tanto, eh, eran datos que fueron cambiando y mutando con el tiempo, ¿no? De ellos, buena parte de los chilenos, 55% de los chilenos declaraba que tenía interés por la tecnología, y que el comercio electrónico, digamos, no estaba yendo a la par con el desarrollo tecnológico, sino que el comercio electrónico iba rezagado en ese proceso. Eh, lo probable, ¿no es cierto?, es que hubiese un crecimiento tendencial en el consumo de las compras online, ¿no? Pero entonces había que preguntarse el qué compramos online, ¿no? Entonces, de este universo de posibles compradores vinculados a hogares, solo, ¿no es cierto?, el 22% de los chilenos eh, compraban en ese entonces por internet, ¿no? Y en general, las personas que compraban eran gente joven, entre 25 y 44 años, ¿no? Ahí estaba la tendencia más importante de compra, ¿no? De usuarios de compra. Y en general, los que compraban eran personas que tenían una estructura formativa con condiciones económicas resueltas o medianamente resueltas, porque compraban básicamente ABC1 y C2 hacían compras por medios electrónicos. Lo cual era lo que yo esperaba, ¿no? Es lo que uno esperaba. Llama la atención que en la zona geográfica, la zona sur, es mayor el Sí, consumo. era en ese momento Y como una la región cosa, metropolitana no, junto con la zona central, quedan en la categoría, son los extremos lo que... claro, era una cosa bien curiosa, ¿no? Pero porque lo que la encuesta dice que en los extremos, y probablemente es natural que así sea, porque no tienen acceso fácil a, La a, distribución, a a la distribución a la logística, o sea, distribución, entonces les resultaba mucho más sencillo adquirir vía online, ¿no? Sobre sí, todo oye, cuando compran tecnología, como lo vamos a ver de lo que hacían, o cuando compraban insumos que no estaban, o bienes que no estaban no eran de fácil acceso en las regiones donde yo estaba. Ujú. Ah, en eso entonces, más o menos 14 millones y medio de personas eran mayores de 15 años. Ah, entonces, claro, más o menos esa era la distribución de gasto de cada uno de estos niveles, ¿no? O de personas dentro de estos niveles. Entonces teníamos que la distribución más o menos era C1 495.000, C2 eran 815.000 y así sucesivamente en términos de volúmenes de ingresos. ¿Qué es lo que se compraba en ese entonces, según el estudio de Adigmar por internet? Es curioso, ¿no? La compra más habitual, sobre todo en gente joven, era entradas, ¿no? A conciertos y estadios. Lo cual a mí tampoco me extraña porque sigue siendo probablemente así, ¿no? Eh, Porque eliminaron la venta presencial, pues. porque se eliminó exactamente, porque se eliminó la venta presencial. Hoy día Sí, pues. Ticketmaster o todas estas otras, ¿no es cierto?, han Es favorecido todo online. todo online. Pero ahí se va metiendo la cultura de la compra online, ¿no? Pasajes, ¿no? También usted las compraba, ya no va a las agencias de viajes, sino que en ese entonces usted las compraba por internet. Pero después vamos, ¿no es cierto?, a zapatos, tecnología, también compraba cupones de descuento, por cierto, cosas para la casa y electrodomésticos. Entonces yo dije, mire, aquí eh, la alimentación no es, o los alimentos no son una preferencia de adquisición o de compra por internet, pero hay que, y por lo tanto es una buena oportunidad, ¿no? Se genera un buen espacio y una buena oportunidad de atender a las familias que tienen menos tiempo en servicios como este. Esa fue cosa de las casas está el segmento suyo, ¿no? mi foco inicial eran las casas, los hogares, ¿no? Ya. Así lo diseñé en un principio. Obviamente que es parte de mi fracaso, ¿no? Por eso digo yo que es parte de mi fracaso.
¿Qué cosas no comprarían nunca de manera online? ¿No? Esa era la pregunta. Supermercado. Y yo en eso fui contra la marea, ¿no? Ropa interior, maquillaje, zapatos, juguetes sexuales, decía, ropa deportiva. Y pareciera ser de que en ese entonces todavía estaba la mirada, ¿no es cierto? Que la gente quería ver las cosas, palpar las cosas, tocarlas, mirar la fecha de vencimiento en el caso de la ropa, o en el caso, perdón, en el caso de la ropa, poder Supermercado. probársela, ¿no? Y en el caso del supermercado, mirar las cosas que estáis comprando. Además, ¿no es cierto? Ir al supermercado era como la salida diaria o la salida semanal que tú tenías con tu familia, ¿no? Parte de eso. Juegos sexuales es un detalle, ¿no? Yo creo que es un detalle, una pregunta que yo no hice, estaba ahí. Pero yo vislumbraba entonces que todo lo que era alimento no perecible iba a ser una buena alternativa. ¿Y cuáles eran las causas del por qué las personas compraban por internet? Porque había mejores precios, era más cómodo, hay cosas que no estaban en la tienda, pero eran una menor proporción, o porque podía ver los comentarios por internet, ¿no? Entonces, es lo mismo que les pasa a ustedes en materia de clases, ¿no es cierto? Que uno esperaría, ¿no es cierto?, que se satisfaciera la interacción o las relaciones más bien en la vía presencial más que en esta vía online, ¿no? Sin embargo, los cursos, en este caso online, suelen ser más baratos porque son más masivos por vía internet. Es más cómodo porque usted está calientito en su casa y yo también en la mía. Y eventualmente no nos vamos a resfriar. Además que esta semana hay que sumarle el paro universitario, ¿no? Entonces, estamos más desolados. ¿Cuáles son las condiciones básicas con las que debe cumplir el comercio electrónico? Bueno, enfrentar buenos precios, tiene que haber un despacho rápido, el punto es logístico. Finalmente uno se da cuenta que no es que venda alimentos, ¿no? Uno lo que hace es servir, es cumplir un servicio logístico más cómodo. Tiene que tener políticas de devoluciones simples y tiene que tener capacidad de monitorear el entorno o el estado del envío, o dónde va, quién lo lleva, etc. Yo tengo que decir que este proceso de compra por internet tiende a ser también un dolor de cabeza. Yo mi hija estuvo de cumpleaños ayer y yo por ahí, por el Cyber Day, yo le compré un regalo. Eh, Se suponía que ese regalo llegaba máximo el 10 de junio eh, y no llegó. No Eh, llegó. y no llegó, pues tuve que reclamarlo 3 veces y llegó hoy día. Es decir, tiene una tasa de retraso gigante. Entonces, si usted evalúa ese proceso, su nivel de satisfacción es negativo y por lo tanto lo más probable es que dada la experiencia en el consumo, usted tienda a no volver a comprar, salvo que la oferta en precio que tenga sea tal que sea un buen incentivo para volver a comprar. Pero si su experiencia de compra fue negativa, usted simplemente tiende a rechazar el proceso. Consulta, profesor, ¿el Sí. estudio de DIEMAT es público o tuvo que contratar el servicio para llegar a los datos y el universo de la encuesta de cuánto estamos No, hablando? esta fue información pública, básicamente. La Ah, ya, encuesta en como 3.000 hogares. ya. Esta fue una... Yo soy bien buceador de internet, entonces, claro, probablemente me metía a lugares donde en mi época pasada yo tendría que haber sido hacker, bueno, porque siempre llego a información que otros no tienen. Ya. Um, una encuesta en EMOL, ¿no es cierto?, para poder ir validando los procesos. En ese entonces ya iban mejorando, iban tomando terreno, digamos, las ventas online. Ya había, Jumbo ya había iniciado un, market, un desarrollo incipiente, digamos, de mercado online, líder también. Estaba Telemercado Europa, digamos, como un tipo que tú lo llamabas ahí por teléfono, digamos, y comprabas y te ofrecían una lista estándar. O sea, había una tasa de crecimiento marginal, pero que se veía como un buen negocio, ¿no? Se veía como un mercado creciente.
Entonces, claro, yo estudié, además de estas condiciones, estudié la competencia, ¿no? Y estudié lo que ha pasado en el Jumbo, el Líder, en Totus, Montserrat, Santa Isabel, Mercado, distribuidora Caleu, otras distribuidoras, ¿no? Ah, y comencé a ver qué es lo que efectivamente ellos brindaban, el tipo de servicio, etc. Entonces, claro, uno podía observar canales de distribución. Aquí yo era socio de una panadería artesanal, ¿no? Entonces, cuando uno mira, toma decisiones, decía, bueno, aquí hay distintos canales de distribución. Uno es competir con el canal Oreca, que era el hoteles, restaurantes y cafetería, o básicamente hoteles. Otro es irse al sector retail, ¿no es cierto? Y ahí tenías la posibilidad de enfrentar empresas o un canal tradicional o los hogares, y ahí uno empieza a segmentar y decir por dónde se va. Claramente mi foco, como usted podrá haber visto, me permitió llegar hacia los hogares, que es lo que yo buscaba. Y tomé la decisión de no irme al canal Oreca, sino que concentrarme, digamos, en las personas, porque era mucho más masivo. Y lo que decidí en su momento era vender abarrotes, frutas, verduras y congelados. Y además segmentaba algunos sectores, como Huachuraba, Chicureo, Providencia, Las Condes, etc. Todo un segmento que está linkeado, ¿no es cierto?, con este grupo desde C3 hasta la ABC1, ¿no? Que eran grupos en general, profesionales, técnicos profesionales, que ganaban sobre los 900.000 pesos y que destinaban básicamente 800.000 pesos al consumo en general o al gasto en general. Poco ahorro, mucho consumo, y por lo tanto sabía de cuánto es más o menos lo que destinaban al gasto semanal en ventas. Y lo que hice además fue un estudio de demanda potencial, ¿no es cierto?, donde fui catalogando cuántas son las empresas que se ubicaban en la zona oriente de Santiago, cuántos eran los volúmenes de venta y el volumen de trabajadores. Lo mismo con el canal de hoteles, ¿no? Para poder perfilar y ir discriminando hacia dónde yo podía llegar y cómo yo podía llegar a ellos. Cuáles eran las características de esta estructura de mercado. Entonces yo empecé a mirar a través del Servicio de Impuestos Internos los datos, la data. Me di cuenta, digamos, dónde estaban los ejes, ¿no es cierto?, los números de empresa, los volúmenes de venta y los números de trabajadores, tal que me permitiera discriminar, ¿no es cierto?, en particular con cuánta gente yo competía, ¿no? Y cuáles eran los volúmenes de venta que estos tenían, ¿no? Entonces, cuando uno lo miraba, está ahí pensando de que en un determinado año el comercio al por mayor vendía más de 1.000 millones de UF anuales, ¿no? Y en el caso de los hoteles y restaurantes, ¿no es cierto?, eran 51 millones de UF, casi 52 millones de UF. Esta información está desfasada en el mercado, o sea, este es un estudio del 2016 del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Claro, esto es una caracterización, si esto fue una decisión que yo tomé en 2017, esto fue una caracterización que había el año 2016, ¿no? Es un dato público, si usted se va a los datos Servicio de Impuestos estadísticas Internos, del Servicio de Impuestos Internos, usted tiene la característica de qué es lo que se vende a nivel país, cómo se vende a nivel región metropolitana, ¿no? Eso está por sector. Entonces da una buena caracterización de dónde está usted, ¿no? Y a dónde quiere llegar. Y me fui entonces a los hogares, ¿no? Porque mi foco inicial era los hogares de las comunas que yo ya señalé, que era todo el sector oriente. Logré determinar, digamos, a partir del censo cuántas casas, habitaciones habían, cuántas estaban sobre las 2.000 UF para poder perfilar mejor, digamos, mi población objetivo, mi mercado objetivo. Sabía, digamos, ¿no es cierto?, cuánto eran el potencial, que eran cerca de 1.200.000 personas, y mi población objetivo en términos de hogares iba a ser, digamos, alrededor del 50%, ¿no?
con un gasto promedio de 1,4 millones de pesos, digamos, mensuales en bienes de consumo, ¿no? Y en particular, ¿no es cierto?, sabiendo que el consumo promedio mensual bordeaba los 300, 250, 300.000 pesos mensuales. Entonces, mi objetivo era vender, ¿no es cierto?, en alimentos más o menos esa cifra mensual por persona. Por lo tanto, si yo llegaba y podía vender 100 a 100 clientes, ¿no es cierto?, ese promedio de gasto, entonces yo podría haber ganado mucha plata, ¿no? A un margen importante. El modelo de negocio, ¿no es cierto?, era el que está un poco allí, que era el modelo de ventas online y además, ¿no es cierto?, vender, digamos, con algún vendedor en canal tradicional, vale decir, un gallo que iba a vender a los hoteles, restaurantes, etcétera, pero básicamente un modelo de venta online con modelo con modalidad de pago, con webpage, tarjeta de crédito, cheque en ese entonces todavía, ¿no? Entonces había un modelo de negocio detrás. Los supuestos que había una venta de ticket, ¿no es cierto?, por usuario cliente de 550.000 pesos, que había una tasa de crecimiento desde el primer día lineal del 6%, que tenía una estructura de costos fijos determinada, ¿no es cierto? Y que eso me iba a permitir entonces crecer a una determinada tasa. Acá Y eso están algunos errores, profesor, dentro del supuesto, ¿no? Que falló. los supuestos, sí. Un primer error es que, a ver, lo que uno supone es que, yo no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que yo voy a comprar al supermercado, el ticket, ¿no?, o la boleta no baja de 100 lucas, Y aumenta, sí, es verdad. ¿ya? Entonces, mi supuesto, en ese entonces das cuenta que sean 70, el supuesto mío era que yo podía obtener el 75% de la venta, ¿no? Mm. Pero mi expectativa era superior a la realidad, ¿no? Eh, Tengo que decir que yo tuve ah, una gran complicación porque cuando yo salí, en la misma semana que yo salí al mercado, salió Corner Shop. Hoy día Corner Shop ya nadie lo cacha mucho, se olvidan un poco de ellos, digamos, ¿no? Sí, Pero, pero ¿ah? fueron los líderes en su momento. Pero Ahora fueron los entraron líderes. Entonces ellos salieron con un mercado en que no tenían stock, porque el stock estaba en los líderes, ¿no? Ellos trabajaron con un modelo donde tenían 100.000 vendedores, pero que no les pagaban un peso, porque finalmente ese vendedor era tomador de precio y pagaba, en el fondo, la comisión la pagaba el, clientes. el propio cliente. Entonces tenían costo cero. Era margen total, digamos. En cambio, yo salí justo en ese periodo, entonces mi ticket de venta fue tendiendo a cero y yo ahí cambié. En la práctica, yo, este modelo teórico, que parece muy bonito, tuve que cambiarlo e irme, cambié mi target y me fui a un mercado C3 barrial, donde yo tendía básicamente, y en general fue así, tuve 8 vendedores y básicamente tendía eh, restaurantes chinos, comía sushi, negocios de sushi barriales, eh, y vendía harto. Y donde se vendía mucha papas fritas, digamos, ¿no? Algunos restaurantes Congelado. tipo C3 donde el consumo de papas fritas, digamos, era gigante. Pero O sea, el básicamente mercado objetivo cambió, pasó a ser totalmente. pequeños distribuidores de pyme en restaurante. Sí, por restaurante, tenía varios restaurantes. Mm. Pero con toda esta información, lo que yo hice, lo que yo armé, entonces fue un mono, ¿no es cierto?, donde yo calculé los ingresos por venta, los costos por venta, los márgenes, eh, calculé todo, ¿no? Calculé desde el transporte hacia los gastos de administración, arriendo, servicios básicos, eh, toda la estructura de gasto que me obligaba a tener el layout, ¿no es cierto? Y la ingeniería que yo pensé para responder a este requerimiento. Y eso me permitía Tu estimar. transporte se le fue, ¿Ah? costo de transporte se le fue
Hartas lucas, Sí, pues se me iba mucho en 160. transporte, se me iba mucho en bodega, a pesar de que la Arriendo bodega era también. fija, digamos, pero se me iba una proporción importante. Pero aún así, no logré sobrevivir, porque si bien es cierto, casi cumplo mis ingresos por venta, y en algún momento estuve por sobre los volúmenes de venta, eh, los costos fijos que tenía y las mermas que no las calculé, o los robos que no los calculé, eh, y las caídas de las ventas en los ciclos productivos hicieron que claramente yo terminara quebrado y perdiera 500 millones de pesos. En Pero relación a la proyección, ¿se hace a mediano o largo plazo, 5 años o 4, por ahí? a Eh, 5 años más o menos la se hizo, sí. ya. Ahora, si yo hubiese logrado pasar la valla del 2019, me habría hecho rico, pero no Y la pasó. inversión inicial, profesor, para iniciar el... ¿Cuánto fue el capital que yo puse inicial? Sí, porque acá tenemos el costo final proyectado a los 5 años, 721 millones, pero Sí, ¿cuánto el capital inicial? el capital inicial fueron 120. Ya. No, pero tomé malas decisiones. No, muy malas decisiones. Pero lo que quiero demostrarle con esto es que a pesar de que el proceso decisional que yo seguí, lo hice de manera racional, ordenado, traté de incorporar todas las variables que existían en ese momento en el mercado, o que yo tenía que me logré construir en mi mapa, con las preguntas que me hice para enfrentar el problema. A pesar de eso, nada aseguró, como dice el programa Mea Culpa, nada hacía presagiar que me iba a equivocar. Pero me equivoqué, ¿no? Perdón, profesor, que le interrumpa. Y el proceso de software era el sistema PR para las ventas, ¿no? Sí, compré las licencias, entonces Ah. al principio era Pero, como perdón, ¿y la parte. licencia se paga en forma anual? Y usted después lo distribuyó en meses, ¿o no? Usted lo Claro, tiene que tú pagar lo pagas, directo. tú pagas una cuota mensual y después va creciendo dependiendo del número de usuarios Ah, según el volumen, ya. claro. Pero Mm. además es mucho más fácil cuando tú lo haces online o lo haces de esta manera, porque tú en el propio celular el tipo va marcando lo que vende y entra como orden de compra y se factura sobre la misma. Y eso te evita, que fue parte de mi proceso de aprendizaje, ¿no? Te evita tener una persona que tomara esas órdenes de compra, esos pedidos y las Ah, redigitara en ok. el sistema. O sea, sistema de nube. En nube, sí. O en un computador físico, ya. Sí, y después tú facturas, toma el dato, se factura, y ahí lo que tenéis que tener claridad cuál es tu stock. Además está mezclado con el sistema de inventario, entonces es fácil poder hacer un control, digamos. El software De es muy ingresos. bueno. O sea, si Ahí, usted perdone, también hizo un estudio para el sistema operativo que iba a ocupar, ¿o no? Dentro del mercado, porque también, porque yo o sea, vi el se sistema. puede escapar el Sí, lo que en pasa es que cuanto a los sistemas, hay varios. había uno que es muy bueno, Qbox, pero que la licencia costaba 5 millones. Ahora, te permitía Ah, ese hacer varias cosas, yo reconozco, te permitía hacer esta factura falsa, o facturas mira. blancas, como le llaman algunos. Entonces, en el fondo es el Mm. equivalente a una guía de despacho, ¿qué tal? Pero que vende, te reduce stock, pero que finalmente no es una factura emitida. ¿No? Y eso habitualmente es cuando tú le vendes a kioscos, por ejemplo, ¿no? Que no requieren factura, o aguateros, o tipos que venden en la calle, en la calle en Providencia, venden bebida, ¿no? Esos gallos Ah, no ok. requieren factura, entonces tú le vendes la vendes en negro. Ah, ok. Y en este sistema no permitía eso. Software no lo permitía, tenía que Ah, ok. facturarse. Sí. Ya. Lo tiraba a pérdida, ¿no? Las ¿Ah? ventas. ¿Cómo hacía esas ventas negras? ¿O no se enfocaba en ese mercado? Bueno, usted sabe que la Coca-Cola, todas uno aprende, po. Ah, Ujú. hay un canal de distribución que tiene la Coca-Cola para distribuidores
que es básicamente para hacer este tipo de ventas a boliches chicos como kioscos o vendedores ambulantes. Ese vendedor ambulante que no requiere factura, la Coca-Cola no te la vende, no se la vende a ellos, busca intermediarios como uno. Y esos intermediarios ganan mucha plata porque en ese entonces la Coca-Cola, el agua mineral, te costaba 200 pesos y tú se la vendías ya a 300 al gallo. Eh, Y y, a 600 al cliente. y él la vende a 600, entonces al gallo le conviene que eh, multiplica por 2 y tú también multiplicas por 2 y finalmente tú margináis 60-70% por una botella, digamos. Entonces, y te evitáis el IVA, porque además tú sabes que en el caso de las bebidas, además de pagar el 18%, si son El bebidas azúcar. que son, claro, tienen el impuesto al azúcar. Entonces las bebidas Mm. cero solamente pagan el 10, las bebidas con azúcar, como la Bills, las que son normales, pagan el 18% más. Entonces el impuesto a las bebidas es como un 37%. Ah, ok. Eh, y ese proceso es un proceso que a veces uno tampoco no conoce, ¿no? Porque el impuesto al azúcar no tan solo aplica a las bebidas, sino que aplica a todo lo que vende azúcar. Entonces, en el modelo de negocio que parecía súper ordenado, súper racional, habían cosas que uno no conoce, ¿no? Como por ejemplo esta cosa de los aguateros, de la posibilidad de hacer ventas en negro, qué sé yo. Yo tengo un Y ese es un amigo, porcentaje no menor en un no, tema del sí, aguatero. yo voy a dar un dato, ¿no? No voy a decir nombres, porque yo tengo un amigo que tiene un negocio en La Vega. Él factura 400 millones de pesos mensuales. Pero ¿cuánto vende? 800 millones de pesos mensuales. Oh. Ah, ¿Y cómo declarar después ese otro tema, po, ahí está la gracia. Yo todavía no sé cómo cómo lo hace. blanqueáis después los 600 millones que hiciste Desconozco de cómo, negra? pero comprará facturas, qué sé yo. Hay todo un negocio de Le comprar. vende Ah, a ok. le vende a los que no, a los que, como dice usted, a los que Bueno, los chicos depende, sí, y hay gente que vende factura. también. La gente que compra oro hace lo mismo, ¿no? También factura 20 y finalmente factura 20, declara por 20, pero vende el 80. ¿Ah? Entonces, es la misma lógica, ¿no? Eh, Entiendo. entonces, claro, la pregunta es si uno está disponible para hacer eso. De verdad que uno, por eso que yo no sirvo para el negocio, digamos, al menos para ese. Pero, pero un poco esa es la dinámica, ¿no? Entonces uno dice, mira, hay una serie de acciones, una serie de actividades que uno cree conocer, pero que la realidad al final te demuestra que es otra. Por lo tanto, lo que yo pensaba que era una evaluación racional, ordenada, sistemática, metodológicamente, que tenía todas las variables encima, la respuesta, la verdad es que no, por eso fracasé. Y ese fracaso me llevó a perderlo todo. Eso es parte de lo que quiero enseñar. Consulta, ese, lo que habla usted de lo negro, o sea, extrapolar, o sea, uno piensa que el mercado lo conoce, pero hay un porcentaje no menor que le hizo fracasar el negocio. ¿Fue mayor el desconocimiento de las variables Yo para creo que fracasar? hay a ver, yo creo que hay un 50% que tiene que ver con el desconocimiento, porque el conocer el negocio es clave, po, weón, porque uno palpa el tufo, sabe qué camino seguir, sabe cómo opera el resto, sabe cómo comprar, sabe a quién comprarle, sabe a quién venderle, ¿cachai? Eh, sabes cómo tratar al vendedor, sabes cómo tratar al bodeguero. No, es que hay que conocer el negocio, hay que estar ahí para cachar el negocio. No es tan fácil. No es tan Ahora fácil. la política de conocimiento en cuanto al negocio que usted no lo conocía, no, se tiró el tiro a lo grande, ¿no? Yo lo conocí, o sea, yo diría que cuando yo evalué este negocio, yo ya había trabajado en distribución, ya Ah, ok. conocía el mercado. Lo que probablemente cometí el error de no haberlo conocido en profundidad, lo que me permitió hacer una evaluación parcelada de,
en función de lo que conocía, de lo que tendría que haber evaluado. Ahora, Eso está ¿por qué es distinto porque cuando yo empecé a conocer este negocio, yo le vendía al canal Oreca, ¿ya? El canal Oreca, que son hoteles y restaurantes. Entonces, para eso tú podés vender, porque a un hotel le podés vender fácil 20 millones, 15 millones de pesos en una sola venta. Si el problema es que el canal Oreca, los hoteles y restaurantes te hacen compras grandes, pero te pagan a 180 a días. 60, 90. No, 180. Oh, Entonces tenéis que tener un capital muy grande para poder, ¿no es cierto?, hacer la rotación. Entonces no era tan fácil, ¿no? Y yo no me atreví a irme al canal Oreca, que a lo mejor si lo hubiese tomado, me habría ido mejor, pero el riesgo para mí era, el riesgo en capital de trabajo era muy alto. Eso, y ese hagamos, margen de venta era bueno. ¿ah? Este negocio te da un margen en promedio de un 30%. Ah, Eh, superior a la. ah, no, un buen margen. Es superior a otros Y negocios. sí, pues bebidas, ahora depende del producto. Ponte tú el arroz, no te imaginas más que un 7%. Pero productos como, eh, hay como aceites de freír, papas fritas, puedes imaginar el 50%. Ahora, si tú me preguntas a mí qué negocio es mejor, el mejor es el negocio de los dulces y las bebidas. Eso marginan en promedio 60%. Con el impuesto doble. O Con sea, con todo, el marginan igual, sobreimpuesto. sobre el 60%. Y los artículos de Puta. escritorio manejan 80%, marginan ahí 80%. Mm, Más o menos para que uno se haga una idea. Oye, chicos, hagamos un pequeño break, ya llevamos una hora, hagamos un break, ya, ok. ¿ok? Ok. Sí. Ya, 10 minutos más. 10 Sí, minutos, profe, no hay problema. 10 minutos. Perfecto.
Aló, estimados, ¿están ahí? Sí, profesor, volvimos. Ya, muy bien. Oye, voy a compartir con ustedes. No sé si se ve, me avisan. Aún nada. Ahí parece que sí. Ahora sí. Ahí sí. Muy bien. A ver, si yo no he hablado con mentiras, todo este proceso decisional lo que busca, o sea, todo este proceso, como usted puede haber visto, de análisis, de oferta, demanda, de productos, de cartera de productos, del qué, el cómo, etcétera, etcétera, finalmente busca, una vez más, disminuir, una toma de decisión racional. Busca disminuir la condición de incertidumbre o de riesgo, ¿no? Porque cuando usted pone capital de riesgo en una empresa, lo que espera es ganar, no perder, ¿no? Y por lo tanto, lo que hace es que va construyendo un modelo donde va incorporando un conjunto de variables que son variables de riesgo que pueden influir o incidir en el éxito o en el fracaso de ese negocio. Entre otras cosas, ¿no es cierto? Variables como la temporalidad, ¿no? Si el tiempo, en el momento que usted va a hacer ese proyecto, esa idea, es el mejor momento, ¿no? Probablemente que fueron tampoco una de las variables que yo consideré era el tiempo. Si yo hubiese sabido, por ejemplo, que venía la pandemia, probablemente habría tomado decisiones posteriores, ¿no? Habría tomado una decisión distinta, me habría demorado en hacer el proyecto hasta que viniera la crisis, por ejemplo, cosa que no sabía, porque era un imponderable que no estaba en el modelo de nadie. eh, por lo tanto, esta decisión de hacer o no hacer es una de las decisiones más importantes que usted debe tomar. Tomar decisiones del layout es una decisión relevante, porque eso incide en la estructura de ingresos y en la estructura de costos, ¿no? A la cual usted se va a enfrentar. Está vinculada con la estrategia de la empresa, que tiene que ver con su crecimiento y con su desarrollo. Es una decisión que impacta en las oportunidades de crecimiento de la organización y, por cierto, en el valor económico que la organización tiene. Un valor económico que no está solo vinculado al deseo suyo, sino que a la valorización que terceros hacen de su empresa. Y finalmente uno tiene que entender, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista del flujo, la generación de la implementación de una buena idea con resultados positivos, lo que va a contribuir es o va a tributar a generar flujos de caja para la organización y sus accionistas, tal que puedan consumir más de lo que venían haciendo hasta ahora. Por lo tanto, una buena decisión, ¿no es cierto?, garantiza una mayor condición de riqueza, tanto para la empresa como para los accionistas, los accionistas. Y este conjunto de decisión, ¿no es cierto?, se comienzan a materializar en algunos indicadores o estándares de evaluación, que se denominan o suelen denominarse criterios de presupuestación de capital, ¿no? O presupuesto de capital, que tienen algunos supuestos básicos. El primero de ellos es que se sustentan en principios económicos, ¿no? Y el principio económico inicial, básico, es que en condiciones de mercado, así como ya se lo enseñaron ustedes en economía,
El punto de equilibrio es aquel donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y ahí se fija, ¿no es cierto?, el precio, ¿no? Y en ese momento, en ese punto, ¿no es cierto?, es el óptimo, ¿no? Ese es el punto eficiente, donde se logra generar este equilibrio, este trade-off entre precio y cantidad. Y un precio que está vinculado al estándar de calidad que el servicio o el producto pretende otorgar. Y cuando uno lo piensa así, y si uno lo evalúa así, en esa condición de teoría económica microeconómica, ese ingreso marginal debiera representar la tasa de retorno que usted le está exigiendo a un determinado proyecto de inversión, ¿no? O lo que podríamos llamar la tasa porcentual de rendimiento a exigir a esa inversión. Y el costo marginal será el equivalente a la tasa de costo de oportunidad del dinero, ¿no? En términos económicos. Y un buen equilibrio de esta tasa lo que hace es que, dado los flujos de caja que se generan en el proyecto, en términos de impacto en generación o en ahorro, va a generar el mayor rédito posible, la mayor maximización del beneficio para aquel que puso capital de riesgo en la organización. Una tercera condición básica es suponer que todos los proyectos que usted está evaluando, dado que está en competencia en condiciones de mercado, todos los proyectos tienen la misma clase o condición de riesgo, en esencia. Es decir, todas estas ideas, todos estos perfiles que usted evaluó, por estar en condiciones de mercado y no haber imperfecciones en el mercado, todos tienen la misma clase o condición de riesgo. Y que esa clase o condición de riesgo es la misma que para el que tiene la empresa o el de la empresa como un todo, ¿no? Es un supuesto esencial. Todos los proyectos que usted está evaluando para enfrentar el mismo problema tienen la misma condición o clases de riesgo. Y como todos esos proyectos que usted está realizando tienen esa misma clase o condición de riesgo, es obvio suponer que ese riesgo es el mismo que enfrenta la empresa como un todo, porque nadie estaría disponible, en una lógica conceptual, a asumir más riesgo. ¿Se entiende, no? ¿Me entienden, chiquillos? Ok. Otra cuestión que es clave en este supuesto o en esta mirada es que todos los flujos Profesor, de caja, dígame. se supone que cuando uno opta por más riesgo, también opta por una mayor rentabilidad en el negocio, ¿no? Sí, hay una estrecha relación entre el riesgo y retorno. Ahora, lo que pasa es que en una mirada teórica, por eso es que es súper importante lo que estoy diciendo, en una mirada teórica, siempre en microeconomía hablamos de competencia perfecta, ¿no? O sea, en una condición de mercado donde nadie gana retornos anormales y todos ganan retornos normales. ¿Estamos? Si todas las condiciones están en igualdad o en condiciones de normalidad, entonces se supone, ¿no es cierto?, que nadie se va a escapar, nadie va a ganar un retorno extra, sino que vamos a estar en condiciones equivalentes para todos los proyectos. Por lo tanto, todos los proyectos que estoy enfrentando tienen la misma clase o condición de riesgo. Y como tienen esa misma clase o condición de riesgo, el retorno que voy a exigirle es uno solo.
y a consecuencia de ese uno solo, la rentabilidad que voy a ganar está vinculada a que es el riesgo de la empresa como un todo. No podría ser distinto. Porque además yo conozco los flujos de caja y lo conozco con certeza. Conozco el retorno que me exige, que yo como dueño le estoy exigiendo. He logrado disminuir todos los riesgos conocidos. Solo me queda el riesgo un riesgo que es sistemático, que se va a presentar sí o sí para todos los proyectos en las mismas condiciones. Pero se supone que como es un proceso racional, yo controlé todas las variables, manejé todos los escenarios y conocía la probabilidad de ocurrencia de que se va a dar en cada uno de esos escenarios. Por lo tanto, lo que tengo es una certeza casi al 100% de lo que va a ocurrir. ¿Me explico? Eso es lo que dice la teoría. Porque además la información con la que todos trabajamos es una información pública. No hay información privada. Aquí el supuesto es que, entre otras cosas, nadie tiene una información, nadie tiene privilegios en la información, ¿no? Sino que todos operamos con información conocida. Y que además tiene cero costo, porque es pública, ¿no? ¿Me siguen? Yo sé que a veces es difícil sí. entender la lógica del supuesto, pero si operamos bajo una lógica de información solo pública, nadie, y no existiera información privada, no existieran los insiders, nadie podría obtener retornos anormales. Cuando hoy día uno mira las noticias del mercado financiero, que hay empresas que hay gerentes generales o que hay gerentes de finanzas que están siendo acusados por haber invertido teniendo información privilegiada, ese gallo lo multan lo castigan y lo multan, ¿no? Y lo sacan del mercado, porque en teoría lo que va haciendo la norma es disminuir la información privilegiada y hacer que esa información siempre sea pública, cosa que todos tomemos decisiones en igualdad de condiciones. Porque si tomamos en condiciones diferentes, si hay asimetría de información, hay algunos que ganan y otros que pierden. Y eso no es justo. Esa es un poco la cosa. ¿Vamos? Ok. Entonces entonces surgen a partir de esta modelación algunos criterios de evaluación de inversiones, ¿no? Y voy a partir no voy a partir desde el más básico, sino que voy a partir en esta ocasión desde el más importante. Todos los proyectos de inversión, dado que, o todas estas ideas de proyectos que vienen a resolver un problema y que se consideran como una idea inteligente, deben generar valor agregado desde el punto de vista de la planificación estratégica. Pero desde el punto de vista económico, financiero, lo que agrega es riqueza, ¿no? Y ese crecimiento en la riqueza se evalúa a través de un criterio de presupuestación de capital que se conoce como el valor actual neto, el nunca bien ponderado VAN. Este criterio, y no lo digo yo, sino que lo dice la teoría, es probablemente el único criterio que refleja el crecimiento esperada en la riqueza o la disminución en la riqueza de aquellos individuos que han puesto capital de riesgo en la organización. Fíjense lo que estoy diciendo. Es el único criterio que valoriza el impacto en la riqueza de las decisiones financieras. No hay otro criterio de presupuestación de capital o otro criterio que evalúe los proyectos de inversión que permita ponderar el impacto el impacto en la riqueza
de los tenedores de derechos residuales de los activos de la organización. Léase o entiéndase por ellos a los accionistas. Y desde esa perspectiva es el único criterio, o siempre será el único criterio o el principal criterio que usted deberá tener en consideración. ¿Por qué? Porque siendo coherente con el proceso de planificación estratégica, la planificación estratégica y cada una de sus acciones debe generar valor agregado. Ese valor agregado se entiende desde el punto de vista económico como generación de riqueza. El criterio, como criterio de valor actual neto, se debe entender como aquel que, considerando que los proyectos que usted está tomando son mutuamente excluyentes, generan riqueza si y solo si los flujos descontados al costo de capital que exige el patrimonio supera el monto de la inversión. Es decir, si los flujos de caja traídos a valor presente son mayores que el monto de la inversión, entonces se ha generado riqueza. Y el criterio dice, tome todo aquel proyecto excluyente que genere el mayor valor de riqueza posible. Vale decir, si usted tiene el proyecto A con un VAL 100 y tiene un proyecto B con un valor 50, no obstante, ambos proyectos generan valor agregado y generan riqueza, porque ambos superan el monto de la inversión, tome el proyecto A que genera el mayor valor, porque el objetivo siempre será maximizar la riqueza. ¿Se entiende? Como criterio. Dicho eso, ¿no es cierto? El valor actual neto tiene una expresión, un algoritmo o una expresión numérica que dice, compare el monto de la inversión, es decir, todo aquello que usted ha tenido que invertir para que la planta, el servicio, la producción se genere, vea los flujos de caja a 5 años, como hace la planificación estratégica, mire el impacto en los ingresos, descuéntele los gastos, tenga el flujo de caja neto, pondérelo, descuéntelo a una tasa de costo capital X, fija, conocida, con certeza, pondere ese valor, ese valor de flujo a valor presente, vea si este valor presente es mayor o menor que el monto de la inversión y pondere. Si el valor es negativo, no tome la decisión. No haga el proyecto. Si el valor es positivo, haga el proyecto. Si el valor es igual a 0, usted está indiferente entre hacer y no hacer. Le da lo mismo, hágalo, pero no va a ganar. Si el valor es mayor a 0, tómelo. Y si está comparando proyectos, tome aquel que mayor valor de inversión genere. Simple. Simple, es tan simple como eso. Y por lo tanto aquí nacen o se observan en forma inmediata 3 factores, o 4, si usted quiere, factores que condicionan la decisión que usted toma. Por un lado, ¿no es cierto?, nace a la vista la inversión, ¿no?, como concepto. ¿Y qué es la inversión? La inversión corresponde a todas las erogaciones, todos los gastos que usted ha tenido que desarrollar o llevar a cabo para poner en marcha un proyecto. Vale decir, un estudio, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio jurídico, legal, porque ha tenido que desembolsar esos recursos. ¿Forman parte de la inversión? Forman parte de la inversión. El activo fijo que usted ha tenido que asumir, digamos, ha tenido que comprar para desarrollar una determinada línea de negocio, también se incorpora. Las licencias tecnológicas o de informática son parte de la inversión, son parte de la inversión. La publicidad es parte de la inversión, es parte de la inversión. Toda aquella erogación que usted ha tenido que generar
antes de que el proyecto marche es y debe ser considerado como parte de la inversión. Pero también hemos dicho que además de generar esa inversión, usted tiene, ¿no es cierto?, ha generado una idea, un proyecto, lo ha definido, el qué, el cómo, el cuándo lo va a hacer, el layout, los procedimientos, ha instalado la máquina, lo puso en marcha y sabe que todo eso genera costos de producción, costos fijos, costos variables, y además sabe que tiene que venderlos y por lo tanto genera un margen y eso genera un flujo, ingresos menos gastos. El flujo de caja neto es lo que usted aquí pondera, flujo de caja neto. Segunda dimensión que usted debe considerar. Profesor, Dígame. ¿hay algo que no se pueda valorizar en un proyecto? Sí, a ver, el juego que yo estoy haciendo aquí es un juego bien chueco, ¿no? Porque es cierto que hay cosas que no vaya a poder valorizar porque no están en tu mapa, ¿no? Porque podrían no estar en tu mapa. Pero todo lo que tú conoces debiera estar incorporado en el proyecto. Y como esta es una información pública que conoces con certeza, mire lo que estoy diciendo, como las decisiones que toma las toma en condiciones de certeza, no hay nada que tú no conozcas que no esté incorporado en el proyecto. ¿Se explica, no? Otra cosa es que hayan imperfecciones, pero lo que tú estás suponiendo que no hay imperfecciones por ahora. Eso es lo que dice el modelo. No hay imperfecciones. Por lo tanto, al no haber imperfecciones, está toda la información puesta en la mesa. Toda, porque existe certeza. ¿Ya? Teóricamente, al menos, existe certeza. Ahora, en la práctica, así como se lo mostré adelante, claro, hay una serie de información que uno no conoce, pero eso es ex post. Es la consecuencia de haber implementado, en este caso, y haber fracasado. Entonces yo busco explicaciones. Pero en teoría, todo lo que yo hice estaba bien y estaba bien evaluado porque era con la información pública que tenía y con el conocimiento experto que me había dado el haber trabajado 3 años en una empresa de similares características y haber conocido el mercado. Entonces, en teoría, estaba toda la dimensión, toda la información puesta en la mesa. Por lo tanto, en teoría, no está todo valorizado, todo. Uh, ahora, lo que también uno podría decir es que existen distintas razones, a propósito de tu pregunta, que podrían argumentar por qué podrían existir proyectos con van positivo o con van negativo, ¿no? Porque va a depender. La primera tiene que ver con justamente tu pregunta, ¿no? ¿Existe alguna variable que yo no considere o no haya considerado, pero que esté de alguna manera indirectamente valorizada? Como por ejemplo, que tiene que ver con las expectativas de crecimiento o con las externalidades positivas que yo puedo generar a consecuencia del proyecto. Sí. ¿Y eso podría deberse a imperfecciones de mercado? Sí, es cierto, podrían haber oportunidades. Porque si todos hubiésemos tomado lo planteo así, si todos tomáramos las mismas decisiones y transáramos de la misma manera, ¿hay alguien aquí que ganaría más que el resto? Si todos fuésemos iguales, todos tomáramos la misma decisión, con la misma información, ¿alguien ganaría más que el resto? En teoría no. En teoría no. Salvo que alguien hubiese encontrado alguna situación que no la contara, que no se la dijera a nadie, pero que era algún tipo de imperfección del cual él aprovecha como atributo y lo incorpora en su modelo.
Entonces él tiene una información distinta al resto. Entonces podría eventualmente haber externalidades positivas. Y la segunda razón del por qué podrían haber mejoras en esta lógica conceptual, vales positivos, es porque alguien reconoce y valoriza que la existencia de innovaciones tecnológicas que generan eh, modificaciones en la productividad del trabajo y del rendimiento de las máquinas que hacen, o de la maquinaria que hacen que un proceso que tradicionalmente podría haber tenido una utilidad normal, dado el cambio tecnológico, pueda haber algún tipo de beneficio adicional, ¿no? Algún tipo de impacto en las utilidades que hace que el proyecto se transforme en uno que genere utilidades anormales. Hay una segunda opción. Ahora, lo cierto, para no aburrirlo mucho con esto, es que el criterio del valor actual neto es probablemente el único criterio que expresa un cambio en la condición de riqueza. Y como expresa un cambio en la condición de riqueza, entonces debería ser el criterio más utilizado y el más importante en cualquier proceso de decisión. Dicho eso, lo que yo tendría que decir es que cuando usted tomó la decisión de entrar al Magíster de Recursos Humanos de la Universidad de Santiago de Chile, sabiendo cuánto era lo que le costaba, dato conocido con certeza, debiera haber calculado el valor de este proyecto. Entonces la pregunta es cuántos de ustedes lo calcularon. Esa es una buena pregunta. Y yo me atrevería a decir que no mucho. Más bien creo que nadie. Porque somos racionales, pero hasta por ahí nomás. Yo por lo menos hice esa ecuación, costo-beneficio. ¿Sí? Pero Sí, hiciste, pero hiciste por el supuesto. costo-beneficio, no necesariamente el VAL. No necesariamente porque no tenía todas las variables y todo el estudio que podría generar Ujú. este estudio. Obvio, no está bien, pero hiciste, tuviste una primera aproximación, pero ese es un criterio que se llama costo-beneficio, que pondera ingresos menos gastos, o gastos o inversión menos flujo de caja, ¿cachai? Pero no calculaste el VAL. Exactamente, ¿Ah? exactamente. ¿Cachai? Pero es un criterio decisional, adicional. Entonces uno podría decir, si tengo proyectos con igual VAL, ¿no? Entonces tengo que usar criterios discriminadores. Un criterio discriminador, por ejemplo, sería el de costo-beneficio, porque podría, a pesar de tener igual VAL, tener costos-beneficios distintos. Porque un proyecto podría tener un VAL de 100, por ejemplo, pero neto, pero podría uno de esos proyectos tener una menor inversión o podría tener un poco más de flujo de caja, ¿no? Y por lo tanto eso hace que el proyecto podría tener una relación costo-beneficio mayor. Entonces, ante igualdad hay que usar otros criterios discriminadores. ¿Estamos? Profesor, Dígame. lo que yo he visto hoy en día, que se toma mucho en cuenta, y el tema del clima es El, un, cuando es tú un dices el factor clima, el muy cambio importante. climático. Claro, porque, por ejemplo, la pandemia, las lluvias, los temporales, sequías, todo lo que es naturaleza, es algo que no podemos predecir en realidad. O sea, hoy día, yo creo que hoy día, a veces, tú tienes razón en que en el mapa, en el mapa de las decisiones habían variables hace algunos años que no eran tan importantes como lo son ahora, ¿no? Y eso probablemente además depende de en qué lugar de la faz de la Tierra estés, pues, porque eh, yo no sé si usted lo ha pensado alguna vez, pero yo me acuerdo cuando yo veía La Hechizada, eso ya hace muchos años atrás, y aquí se me volvió a caer el carnet, ¿no es cierto? La Hechizada tenía lavadora
con secadoras de ropa. O tenía en esa época, década de los 60, tenía lavaplatos, ¿no? Y tenía una máquina que lavaba platos y ollas. Y el televisor, en el caso de los gringos, es como de los años 50, ¿no? 40. En cambio, nosotros vinimos a conocer la televisión en los años 70 o el 62, eh, el 62 para el Mundial, y había muy pocas teles y lavadoras o secadoras de ropa vinimos a conocer, digamos, 30 años después de que aparecieron en el mercado. Entonces, nosotros venimos desfasados. Entonces uno dice, mira, los gringos, variables climatológicas, por ejemplo, ellos la empezaron probablemente a meter en su modelo hace muchos años. Nosotros, cuando, cuando estaba la tele, había un viejo, un tipo que se llamaba Pepe Abad, que era el que leía, era como el meteorólogo de Televisión Nacional, y usaba plumón y pizarra para explicar, digamos, los vientos y el cambio, y con suerte se explicaba, digamos, el tiempo en el día, o el que había tenido, y era difícil predecir, pero hoy día con los satélites, hoy día con la tecnología que hay, hoy día se puede predecir, ¿no es cierto?, que la lluvia va a venir a tal hora y va a terminar a tal hora, y que va a durar tantos días y cuántos son los milímetros de agua que uno espera que caiga. Entonces hoy día, con mayor celeridad, con mayor conocimiento, hemos ido incorporando variables de riesgo como los riesgos de la naturaleza a las decisiones de compra o a las decisiones de consumo o a las decisiones de inversión. Entonces hoy día efectivamente lo que tú dices es verdad. Se van incorporando esas decisiones porque son más conocidas. Pero probablemente nos faltan algunas. Por ejemplo, nadie se ha puesto a pensar o nadie incorpora en la variable riesgo el que caiga un meteorito y que finalmente mañana se destruya la Tierra. Nadie que venga un Armagedón y se acabe todo. No está en el modelo porque no, porque no ha ocurrido, salvo en la película, salvo en ciencia ficción. ¿No? Entonces uno cree que la probabilidad de ocurrencia no existe. Cuando uno mira lo que ha pasado, por ejemplo, el otro día me entrevistaron en un canal de televisión y en la prensa. Entonces me decían, profesor, con estos tipos ¿qué pasa con la lluvia, la planificación territorial, la planificación urbana? Está mal hecha. Entonces lo único que yo le podía decir al tipo es, no lo sé, lo único que puedo pensar es que las inversiones que ha hecho el Estado, ¿no es cierto?, se hacen sobre la base de promedios con acontecimientos que están dentro de los rangos de normalidad, ¿no? Fenómenos como este, ¿no es cierto?, que se consideran anormales, están fuera de la norma. Por lo tanto, todas las inversiones que se pensaron hace 30 años se tenían que hacer, que se materializaron ahora, porque son inversiones de largo aliento, consideraban otras condiciones de tiempo. Lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, es que para inversiones que se van a hacer en 3 o 4 años más, hoy día la estadística o la condición de normalidad haya cambiado porque existen insumos o existen variables o intensidades en el caso de la lluvia o en el caso de presencia de terremoto o de tsunami, ¿no es cierto?, que han hecho que las variables de riesgo las incorporen, ¿no? Entonces, la serie de tiempo, esa incidencia de ese evento va a estar considerado. Entonces va a cambiar el modelo, va a cambiar las condiciones, van a cambiar las reglas del negocio. Entonces, para futuras inversiones, sí las vas a cambiar. ¿Me explico bien lo que quiero decir, no? Sí, las experiencias van arrojando nuevas decisiones. Van nuevas decisiones, porque te va cambiando, porque te va cambiando tu promedio, ¿me explico, no? Pero las decisiones pasadas se tomaron en función, siempre fueron las decisiones eficientes, porque se tomaron con la información que tenías disponible a ese momento del tiempo. Y eso es súper importante tenerlo presente. Todas las decisiones que tú has tomado en tu vida son eficientes ex ante.
la decisión que yo tomé de entrar en el negocio fue eficiente ex ante, ex post. La evaluación es otra. El resultado o la consecuencia y los resultados consecuentemente de lo que yo hice y de las decisiones que tomé, puedo decir hoy día fueron negativas, no fueron adecuadas, pero esa evaluación es ex post, no ex ante. Y eso es súper importante tenerlo presente. ¿Vamos? También usted hablaba de la tecnología. Hoy en día la tecnología va cambiando día a día. Sí. También, bueno, en un proyecto también, como dice usted, y tiene la razón, se tomaría una decisión ya post. Por ejemplo, uno planifica un proyecto y generalmente a lo mejor, como hablaban los compañeros también, el sistema tecnológico queda obsoleto, entonces también influye en aumentar la inversión. Entonces también influye en una decisión post, porque eso generaría aumentar quizás, hacer un cambio de planificación, hacer un cambio de los procesos, y eso aumentaría también la inversión y influye en el retorno del negocio o cambio de la planificación, o sería una post decisión. A ver, toda innovación tecnológica te genera, tiene un costo, tiene una inversión mayor, es cierto. La pregunta es cómo compensa esa mayor inversión eh, en las decisiones que tú estás tomando. Lo cierto es que cuando tú metes tecnología, lo que supones es que va a cambiar la productividad marginal del trabajador, ¿no? Eso es lo que supone. Cada vez que digo esto, mi señora se enoja, que se coloca conmigo, me dice que soy muy tecnócrata, ¿no? Pero cuando tú metes tecnología, lo que tú aspiras es que la productividad de ese trabajador sea mayor y por lo tanto el beneficio, la contribución marginal que hace sea más alta, ¿no? Porque puede producir más con menos tiempo, ¿no? Entre otras cosas. Con menos insumo porque la tecnología ayuda a disminuir las mermas. Pero al mismo tiempo te genera otro efecto, ¿no? Te genera que, dada la tecnología que tú implementas, como tu productividad es mayor, es probable que tú tengas que tomar otra decisión, que es la de despido de un grupo de personas que queda fuera del alcance tecnológico o la reconversión, ¿no? Es decir, tomar la decisión de que qué vas a hacer con ese grupo de personas que quedaron offside en el uso tecnológico, o los reconvierte o los echa. Y eso es lo que puede generar es otro proceso productivo más, con alta tasa de productividad, sobre todo cuando es intenso en mano de obra, esa actividad productiva, o bien te va a generar un ahorro porque tú vas a tener que desvincular a un grupo de personas que con esta nueva tecnología no es capaz de producir. Entonces te lleva a decisiones diferentes, ¿no? Y no es fácil. Pero generar cambios tecnológicos tiene que ver con eso. La tecnología ha sido, a propósito de lo que conversábamos el otro día, a propósito del teletrabajo, que ha sido una gran colaboradora del teletrabajo, al mismo tiempo ha tenido impactos negativos o impactos positivos para la organización, pero impactos negativos también. Porque se ha dado cuenta que algo positivo ahorra en horas extras. Bien. Pero se dio cuenta, entre otras cosas, que le sobra gente. Tiene que despedir, o tiene que desvincular, o tiene que reconvertir. Se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, que ella invirtió mucho en activos fijos, ¿no es cierto?, y que compró un edificio, ¿no es cierto?, de 5 pisos donde ha puesto toda su gente, tenía toda su gente trabajando, pero hoy día le sobran 3, y resulta que nadie se lo está comprando. Nadie. Entonces, como nadie se los compra, hay edificios que habían diseñados para bancos y que hoy día van a ser transformados en edificios habitacionales. Pero eso significa una reconversión, porque significa un cambio, y eso es consecuencia de la tecnología. Entonces, lo que era, las decisiones te fueron cambiando a propósito de las condiciones de mercado, es cierto, pero al mismo tiempo te van a cambiar las condiciones de tu operación, de tu propio negocio,
y es muy probable que en algunas ocasiones cambie hasta la naturaleza de tu negocio. ¿Mm? Entonces no es tan fácil, pero ciertamente impacta. Eso. Chicos, ¿cómo estamos con la hora? ¿Bien? Sí, estamos en la hora. Estamos en la Estamos hora. listos. Estamos. Ya, señores. Profesor, ¿podría compartir su 21 a 2. PPT de evaluación del proyecto, no? Sí, no se la voy a compartir ahora. Para tener más o menos. ¿Ya? Ya, Ya. profe. Muy amable, Ya, gracias. profe. Oiga, Gracias, ¿y el profesor, resto de sus gracias, gracias. compañeros están enojados que no quisieron participar o no están? Parece que había partido, ¿no? Ah, había partido. No tengo idea. ¿Qué partido? ¿Qué ¿De qué? partido? La sub-20, Mañana empieza la Canadá. Copa ¿Qué América. partido? ¿Habría partido? No estaríamos aquí, estaríamos viendo el partido. No, pero es que tú, Sub-20. tú tenés que ver el partido del Colo-Colo, te cachai el tiro. Sí, bueno, ¿Qué? ah, No, sí. Mañana comienza la Copa América. Mañana, El David mañana. no. El viernes juega Chile eso. con Perú. Ya, amigos. Ya Ya. nos estamos viendo, gracias. Buenas noches.